Bienvenidas al programa Mujeres Conquistadoras y seguimos celebrando, seguimos proclamando que el Señor es fiel. El Dios que hemos creído no nos deja avergonzados, amén. Creemos que tenemos las promesas de uno que dice, yo te levanto, yo estoy contigo. Y sabemos que cada una de ellas se hace realidad en nuestras vidas. Le damos gracias a Dios por todos aquellos que están en sintonía. Y también un lugar muy especial en Centroamérica donde queremos mandar un saludo especial. Queremos mandar un saludo a todas esas bellezas princesas en El Salvador. Amén. Princesas amadas por papá. Bendecimos sus vidas, mujeres de Dios. Adelante, que nada detenga sus vidas. Amén. Y en este día tenemos un segmento nuevo a donde queremos compartir siempre testimonios. Y ahora con ustedes, Jacqueline Tovar en su segmento Levántate tu mujer. Si tú quieres conquistar, levántate de los muertos y ahí te encuentras tú. Bienvenidas al segmento Levántate tu mujer con su presentadora Jacqueline Tovar. Y en este día queremos hablar acerca del perdón. Yo sé que muchas hemos escuchado testimonios impactantes a donde solo se necesitaba el perdón. Personalmente yo les digo algo, fue lo que detuvo mi caminar en el Señor, a donde había esa falta de perdón. Y muchos también de nosotros podemos testificar que un momento a otro nos vimos contra ese mismo tema, el ingrediente, el perdón, que era necesario aplicarlo. ¿Cuántas veces no lo hemos aplicado? Pero primeramente hemos recibido ese perdón de lo alto. Y a veces nosotros no queremos dar perdón a los demás. En otras maneras, a veces no queremos perdonarnos a sí mismos. A veces recordamos el pasado. Qué lindo cuando llega el Señor y nos visita y dice, esto tengo que tratar con tu vida. Este día quiero presentar a mi hermana Annie Vanegas, que va a dar un poco de su testimonio. Y también más adelante ella nos va a dar información acerca del ministerio, Una Puerta de Esperanza. Y ahora con ustedes mi hermana Annie Vanegas. Mi historia es la misma de muchas mujeres. Para muchas, incluyéndome a mí, este fue el secreto mejor guardado. Ya han pasado muchos años, y para algunas 5, 10, 20, 25 o más, y aún algunas nunca pudieron traer este secreto a la luz. Aprendieron a vivir con este dolor, sin saber que sí había una puerta de esperanza, un mejor camino, una nueva vida en Jesús y viviendo en su perdón y en su amor restaurador que sana. Ni el tiempo ni el silencio ayuda a disminuir este dolor. Por eso yo ahora cuento a los 4 vientos mi historia. Después de practicarme un aborto premeditado, mi vida cambió. Una sombra de muerte tomó lugar en mi vida, tanto emocionalmente como espiritualmente. Aunque no asocié el trauma de los abortos como el problema principal de los cambios que estaba padeciendo, pero estos cambios eran reales. Recuerdo mi vida enfrascada en sentimientos de odio hacia aquel hombre que decidió conmigo abortar a nuestro segundo hijo. Además, experimenté un odio hacia mí misma que se reflejaba en mi apariencia y actitudes. Me encontraba satisfecha entre 4 paredes, durmiendo por la depresión, la tristeza y el vacío que me invadían sin aparentemente ninguna causa. Llegué a escuchar el llanto de un bebé que estremeció mi ser. Este llanto no era real, solo estaba en mis pensamientos.
Mi valor de mujer estaba distorsionado y por este motivo mis relaciones de parejas eran tóxicas y denigrantes. Estaba, sin darme cuenta, viviendo los efectos del síndrome post-aborto, una realidad que experimentan en la vida tantas mujeres con este evento traumático. Pero hay solución en Cristo. Algunas de las características o síntomas que muchas mujeres van a vivir es que van a negar que esto sucedió o lo van a esconder muy adentro por muchos años. Ella puede generar sentimientos negativos como el resentimiento en contra de las personas que tomaron parte en su decisión, como sus padres, su novio, su esposo, su doctor o las personas que le dijeron la decisión es tuya. Esto afectará profundamente las relaciones familiares y con aquellas personas que estaban cerca, porque de alguna forma nosotros vamos a creer que ellos fueron cómplices de que nuestros hijos perdieron su vida a raíz de esta decisión. Muchas mujeres además se castigan por el aborto que hicieron, generando conductas destructivas en forma de aislamiento, relaciones de pareja con maltrato físico, psicológico, promiscuidad, conductas que antes la mujer no tenía. Además, puede haber depresión, una depresión que es continua y que posiblemente viene por ciclos sin entender el porqué. La mujer tendrá pensamientos de suicidio o intentará suicidarse. Llora espontáneamente y sin saber el porqué. Tiene alucinaciones o sueños con bebés. O tiene una preocupación extrema de dónde está su bebé abortado y no lo sabe. Sufre de depresión en el mes del aborto o para el día que hubiese nacido vuestro bebé. Y uno cuenta los años que tuviera, que si fue 1 año, 2 años o tienen 20 años. La mujer, algunas buscarán reemplazar de manera obsesiva al bebé que perdió. Cuando se habla del tema del aborto, le perturba físicamente o emocionalmente y le quita la paz. Algunas, para mitigar el dolor, puede ser que use drogas, alcohol para tratar de apagar esos pensamientos. Puede ser que sea promiscua en su forma de vivir o siente rechazo hacia los bebés o los niños. La mujer pensará que no merece ser feliz o recibir lo bueno. Se desvalora como mujer, esposa, madre, amiga, hija de Dios. Se cree que no es una mujer de valor. Se convirtió en supermamá o le cuesta amar a sus hijos o unirse emocionalmente a ellos. Estos son algunos de los síntomas que suceden. Lo más importante para nuestra sanidad es que caminemos en una verdad y es que presentarnos delante de Dios. El Señor nos da un cuadro en su palabra de una mujer que perdió a sus hijos. Si vemos Jeremías 31:15 dice: Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Este es un buen cuadro de lo que muchas de nosotras hemos experimentado. Dios quiere que nos pongamos a cuenta y ese Señor Jesucristo es Él el que nos llama y es por medio del Espíritu Santo que caminamos hacia
un nuevo camino. Pero muchas veces el Señor quiere un trato con nosotros. Y entonces en Oseas 2, 14 y 15, la palabra dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor, que significa el valle de la desgracia, por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida o salida de la tierra de Egipto. El Señor llama con lazos de amor. Por eso hay que estar atentos a lo que el Señor quiere hacer en vuestras vidas. Fue el Espíritu Santo que me llevó a su palabra. Y en Job 3:16, la palabra de Dios dice así: ¿por qué no fui escondido como un abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Cuando yo leí este versículo, me estremecí, porque realicé que mis hijos los había perdido y que de alguna forma yo no sabía dónde ellos estaban. Es más, me imaginaba que estaban en un lugar muy oscuro, de acuerdo a lo que dice este versículo. En ese momento tal vez no entendía lo que realmente decía, pero Dios lo usó para quebrantar la negación, porque si yo no cancelaba, si yo no rompía esa negación, no podía haber un efecto en mí. Y a partir de ese momento recuerdo que lloré y lloré como una madre que ha perdido a sus hijos. Fue la primera vez después de 6 años que yo lloré. Estaba viviendo mi luto. Estaba viviendo lo que normalmente, y lo cual es muy saludable, expresar que hay un dolor delante de Dios. Pero ese dolor que causó en mi corazón reveló mi corazón de madre dañado. Y el Señor me había llamado, pero con lazos de amor, pero también me estaba hablando. Y yo pude poner a cuentas esto que se había hecho 6 años antes. Después de varios días en luto por la pérdida de mis hijos, el Señor me confortó. Me dio un sueño y me permitió ver mis hijos. Y estaban en un lugar lleno de luz. Y yo sabía que ellos estaban con Jesús. Y esto confortó mi corazón de madre. El proceso comenzaba. Era un proceso para sanarme, para restaurarme y para libertarme. Y a partir de ese momento, el Señor empezó la obra. Y es la misma obra que me llevó no solamente a ser restaurada, pero a tener un gozo completo. En Isaías 61, 1 al 3, la palabra de Dios nos habla de que por medio de Él hay sanidad. En Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, hablando de Jesús, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia,
plantío de Jehová para gloria suya. Y en el versículo 7 nos dice: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. El Señor tuvo un trato especial conmigo. Llegué a una iglesia donde había un estudio bíblico. En ese estudio se trataba específicamente tanto del aborto premeditado, y hubo un proceso de varios meses y el Señor obró de una forma increíble. Depresión se fue, pensamientos de suicidio y muchas cosas que yo había y estaba experimentando ya por mucho tiempo. En el aborto, el día que yo aborté, mi primer aborto, recuerdo que entré, que parecía de día, pero cuando salí de esa clínica era como que me habían apagado la luz. Y no solamente sentía esa depresión, pero también mis pensamientos eran muy oscuros. Recuerdo que el Señor en ese proceso quitó muchos de los síntomas, las cuales ya mencioné anteriormente. Pero había algo más, y era que yo no me podía perdonar. Yo sabía que era perdonada por Dios, pero creía que yo no podía perdonarme. Y el Señor me llevó a un tiempo después y me habló a mi corazón y me dijo: hay algo más que yo puedo hacer por ti para que tú te puedas perdonar. Y en ese momento empecé a pensar que el sacrificio de Dios era más que suficiente, y es tan poderoso ese sacrificio, porque es más que suficiente para cubrir todos nuestros pecados y aún Quiero decirles que a partir de ese momento el Señor, después de haberme perdonado a mí misma, pude genuinamente tener una fe que creí y creo lo imposible. Me llevó a una relación de cerca a Dios. El Señor nos promete gozo, aún delante de nuestras pérdidas. El Señor no se ha olvidado ni de nosotras. Y algo que yo sí sé y lo tengo seguro, es que el día que yo muera, habrá un comité de bienvenida. Y parte de esa bienvenida van a estar mis hijos. Mis hijos tienen nombre. Son 3. 2 varones y una hembra. El Señor me permitió saberlo. Y quiero decirles que eso ahora, en lugar de darme tristeza y luto, tengo una esperanza viva. Una esperanza porque no solamente Dios me ha consolado, también me ha dado la habilidad o me ha permitido hablar de su amor. Dios no nos condena. Nosotros podemos vivir en una verdad, y es que Dios nos ama. Vamos en Isaías 51:3. Dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Mi querida hermana o hermanas, sé que estas palabras ustedes las están escuchando, pero más que todo, el Señor está hablando.
Las animo a que busquen del Señor y que sean sanas y libres, que perdonen a cada persona que fue de alguna forma parte directa o indirectamente del aborto y de la pérdida de sus hijos. Dios quiere romper la negación y es necesario para que Él pueda fluir en nuestras almas, para que Él pueda obrar en nuestras almas. El secreto necesita ser rendido a los pies de Jesús. Ese secreto necesita ser expuesto y así quitarle el poder del demonio, de Satanás, sobre ese pecado. Porque Dios, por medio de su sacrificio y de su muerte y resurrección, nos ha lavado. Y hemos sido justificadas, no por nuestras obras, sino que por la obra de Jesús en la cruz. Y tendrá piedad de nosotras en nuestras soledades, y cambiará nuestro desierto en paraíso. Este fue un desierto para mí por muchos años, pero ahora les puedo decir que no solamente he sido enviada a hablar de sus maravillas. El Señor me ha permitido hablar aún a grupos muy grandes para la gloria y la honra de Él. La verdad es que el Señor ha traído una nueva vida. Yo no puedo explicar, es muy difícil para mí explicar el gozo y la sanidad en la cual yo ahora camino. Ya no hay más vergüenza, ya no hay más condenación, ni hay culpabilidad. Porque si no aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz como pago suficiente de nuestro pecado, le estamos diciendo a Jesús que no es suficiente que Él haya muerto. El Señor quiere devolvernos el gozo, pero un gozo inexplicable. Hay que vivirlo para entenderlo. Por eso animo a cada mujer a que se acerque a Dios. Él te atraerá con lazos de amor y por medio del Espíritu Santo romperá esa negación. Sí, habrá luto, pero es un luto necesario delante de Dios. Pero como dice Salmos 35, que en la noche habrá llanto, pero en la mañana habrá gozo. Acércate a Él. Él es más que suficiente para perdonar lo que muchos creen lo imperdonable. Y volveré a reunirme con ellos y tendré una relación con ellos. Si mi confianza y mi fe está puesta en Cristo. Una puerta de esperanza es un ministerio bíblico de sanidad y de libertad. Está basado en la palabra de Dios. Es en la palabra donde podemos ver cómo hombres y mujeres tuvieron pérdidas, pero también podemos ver cómo cada una de ellas fueron redimidas en Dios. Una puerta de esperanza trata con nuestras pérdidas del pasado, pérdidas en donde tuvieron como propósito destruirnos y así robarnos de los propósitos de Dios. Sabemos que algunas pérdidas fueron causadas por decisión propia, otras por decisiones de otros. Mi historia es una que se repite en muchas mujeres y también hombres, una historia que se debe contar, aunque signifique hablar de un acontecimiento que desearía que nunca hubiese sucedido, pero sucedió. Para algunos tal vez 1, 2 o más veces. Para mí sucedieron 3 veces. Sucedió. E independientemente de donde estaba en la vida y las razones por las que tuve para terminar con la vida de mis hijos al decidir por el aborto por elección, la verdad llegó. Dios me encontró en el valle más oscuro de mi vida. Su luz me alumbró y vi mis pérdidas. Y es que yo había perdido a mis hijos, también mi relación con ellos en esta vida.
y vi mi pecado. Es que cuando venimos a Dios, a la luz, ni las mentiras ni las razones que yo sostenía para no enfrentar mi responsabilidad fueron confrontadas, y vi cómo las mentiras se desmoronaron, dando lugar al torrente de emociones que había sido encerrada bajo la llave llamada negación. Y se abrieron los grifos de mi alma, y vi cómo ese torrente de emociones se desbordó. Era mi luto, porque mis hijos habían muerto. El desagüe de mi dolor me conduciría hasta llegar al río, en donde Dios me encontraría para sumergirme en su río de amor y de sanidad. Esta es una invitación de parte de Una Puerta de Esperanza para que escuches la serie preparada por Dios por medio de este ministerio. Te invitamos a que escuches la serie llamada Sentada a los pies de nuestro Sanador. Esta serie la puedes escuchar en YouTube al buscarnos bajo Una Puerta de Esperanza. También te puedes comunicar con nosotros por medio de una llamada o texto al 818-445-2297 o por correo electrónico miunicaesperanza@gmail.com miunicaesperanza@gmail.com. Me gustaría terminar con Salmos 27:13, donde nos dice: hubiese yo desmayado si no creyese que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. He visto de su gracia, he visto de su amor, he visto de su perdón y he visto de su libertad. Y muchísimo más. Acompáñanos a escuchar una serie de 8 segmentos donde te ayudará a identificar tus propias pérdidas y conocer más de Dios y sobre la negación, y también hablaremos de su gracia. Sabemos que pérdidas nos llevan al enojo o muchas veces a la ira, también a la depresión, pero Dios quiere consolarnos. Él quiere que nosotros no solamente nos perdonemos a nosotros mismos, pero también que podamos perdonar a otros y así intercambiar el dolor por el gozo del Señor. Esta es el ministerio de Una Puerta de Esperanza. Que el Señor les bendiga y le doy gracias a Dios por su atención. Este ha sido el programa Mujeres Conquistadoras juntamente con el equipo, y queremos bendecirte, queremos darte gracias por sintonizar. Te pedimos que si tienes alguna pregunta nos puedas contactar al 661-576-3550. 661-576-3550. Podemos también contestar tus preguntas o tus sugerencias si nos escribes a mujeresconquistadoras@yahoo.com. Puedes buscarnos en YouTube y suscribirte al canal. También puedes buscarnos en Instagram y en Twitter. Ha sido su servidora Jacqueline Tovar con todo el equipo de Mujeres Conquistadoras. Hasta la próxima.